La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G35 5G y el Moto G75 5G. Hello, Moto. Luego de 54 meses al frente de la dirección del Hospital Pediátrico Pereira Rosell, el médico, microbiólogo e infectólogo Álvaro Galeana está dejando esa posición. Cuando asumió el viernes 4 de septiembre de 2020, se le reconoció que conocía el hospital desde abajo y él dijo, cuando asumió, que buscaba ajustar al alza la atención del centro hospitalario. Tratando de elevar el nivel científico, tratando de elevar el nivel de humanidad lo más posible, porque por muchos años a veces ha sido la población de salud pública un poco menos respetada quizás que en otras áreas. Bueno, acá tenemos que subir, ajustar no a la baja, sino ajustar a la alta. Tiene que ser así. Hoy deja el cargo orgulloso y tranquilo y destacó algunas cualidades únicas de ese centro de referencia hospitalaria. Trabajan más de 3.000 funcionarios, atienden a más de 250 chicos por día en puerta y tienen un número similar de camas de internación. Además, trabajan más de 10 fundaciones de la sociedad civil que componen parte del tejido de contención que se brinda dentro del Hospital Pereira Rosell. ¿Cómo queda el hospital tras su salida? ¿Queda conforme con su gestión? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Álvaro Galeana, saliente director pediátrico del Hospital Pereira Rosell. Francisco Morales, Otra Mañana. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Un placer para mí, un gusto, te agradezco mucho y bien interesante ese resumen que hiciste, que yo realmente no recordaba del inicio en el hospital, el inicio en la dirección del hospital. Exactamente, porque su vínculo con el hospital se remonta hace muchos años, doctor. Sí, yo empecé como residente de pediatría en el año 87. O sea que, según ayer calculaban allá en el hospital, más unos 38 años hace que trabajo en el hospital. ¿Qué le cambió cuando le tocó asumir la dirección para usted, que conocía el hospital desde el 87 y que lo conoce desde abajo? Bueno, en su momento fue algo que al principio un poco me resistía, porque no me imaginaba yo dirigiendo el hospital, pero la propuesta se mantuvo y con el paso del tiempo al final acepté, porque me parecía que lo que de alguna manera uno en la vida critica muchas veces desde afuera, cuando te dan la oportunidad de decir, bueno, vení para acá, hacé lo que te parezca, a ver cuáles son tus opciones, me parecía que era una obligación hacerlo, y realmente yo me siento como en mi casa en el Hospital Pereira Rosell por toda la vida que he trabajado, y bueno, no podía al final decir que no, y además ocurrió el ingreso mío en una situación difícil que era el inicio de la pandemia, donde yo de alguna manera sentía que en la medida que yo toda la vida trabajé en laboratorio y trabajé también en la infectología, me daba cuenta de que yo disponía de cierta base, de cierto conocimiento que de repente no era muy difundido, que eran los diagnósticos virales, la forma de diagnosticar, la forma de tratar. Era algo que yo me sentía en lo íntimo, en lo personal, que podía manejar, y de alguna manera implicó, antes de que yo iniciara como director del hospital, poner todas las medidas de manejo de la pandemia, del aspecto infeccioso de la pandemia dentro del hospital, y posteriormente lo que se hizo de alguna manera en el hospital después se fue difundiendo en otros hospitales. Al principio parecía, nos criticaban que éramos unos exagerados, de decir que todo paciente que ingresara al hospital tenía que tener un test de COVID. En su momento era algo que nos decían que estábamos locos, que no podía ser, y bueno, 2-3 meses después se estaba aplicando en el mundo, se estaba aplicando en el Pereira Rosell y en los hospitales del Uruguay también. O sea, de alguna manera yo me sentía con alguna mínima ventaja en un tema muy puntual, que era el tema de los aspectos de las enfermedades infecciosas y de la diseminación y con problemas infecciosos que ocurrían en el hospital. Entonces, después fui quedando, y bueno, y después de asumir la dirección, a trabajar no solamente con el tema infeccioso, que fue quizás lo que más nos ocupó ese primer año, esos primeros 2 años, sino después en todo el manejo de lo que implica
ser el hospital pediátrico del Uruguay, porque no es Claro. el hospital de Montevideo, es el hospital pediátrico del Uruguay, y ser de alguna manera el último jugador para la población más carenciada, que es la población de ACE, y asistir a un número de pacientes, a un número de población de ACE que es realmente impresionante, que se cuenta en cientos de miles, ¿no? Claro. Doctor, vamos a ir por partes, porque además tenemos la etapa de la pandemia y la etapa también de su participación en el grupo asesor científico honorario, pero si usted no, ahí lo decía recién, ¿no? Hablando de ese último jugador, trazando esa analogía con el fútbol, digamos, porque después del Pereira Rosell está el arco nada más, ¿no? Nada. ¿Qué es hoy el Pereira Rosell? ¿Cómo define al centro hospitalario Pereira Rosell? Yo creo que hoy, sin lugar a duda, es el hospital pediátrico de referencia nacional. O sea, en el hospital Pereira Rosell es donde se forman los especialistas en pediatría y todas las subespecialidades pediátricas, y es un hospital que el pediátrico es exclusivo de los niños. Entonces, no se puede comparar con otros hospitales de la zona porque esto es exclusivamente de niños. Tiene un bloque quirúrgico que es hecho, pensado para niños, ploteado, todas las paredes y todo está pensado para niños, un tomógrafo, un resonador que está diseñado para que el chiquilín se sienta que entra adentro de un submarino cuando está entrando adentro de un resonador o de un tomógrafo. Un sistema, por ejemplo, quirúrgico, donde el niño entra con la madre al bloque quirúrgico y es dormido frente a la madre y despierta después de la intervención junto a la madre también en una sala de recuperación que está la madre al lado, donde ha implicado vestir a la madre, disponer vestuarios para que los padres puedan ingresar y estar allí, o sea, entrando con las condiciones de seguridad, lógicamente, de un bloque quirúrgico. Hoy, además, es el sitio donde muchas subespecialidades pediátricas desarrollan su actividad en un sitio que es el único lugar en el Uruguay. Se está creando un departamento de imagenología pediátrica con 3D, que se crean las piezas para ser intervenidos y después se mandan a hacer en titanio para otro país, y eso es exclusivo del hospital pediátrico. Se está creando un laboratorio de neumología para los pacientes respiratorios, con dispositivos que solamente se tienen en el hospital pediátrico, y así sucesivamente. En cardiología se trabaja mucho porque están los mejores cardiólogos. En neuropediatría es el sitio donde se enseña la neuropediatría y desde donde se difunde por vía muchas veces de consultas telefónicas para el resto del país. Y así sucesivamente con todas las especialidades pediátricas, porque no hay otro sitio donde se enseñe la pediatría y en las subespecialidades pediátricas. La anestesia pediátrica del Pereira Rosell es exclusiva. O sea, los anestesistas del Hospital Pereira Rosell tienen dispositivos. Hay una fundación justamente que los apoya, que han creado ellos, que es la Fundación Niños Sin Dolor, en donde presentan dispositivos y una forma de trabajo que es después lo que de otros centros tratan de hacer lo mismo. Entonces, es la referencia, sin lugar a duda, en la parte médica, en la parte quirúrgica, en la parte, en todas las subespecialidades. Y eso realmente hay que mantenerlo, hay que cuidarlo, hay que promoverlo, porque en nuestro país es pequeño, no podemos, y además tenemos muy pocos especialistas, porque si vamos a contar los especialistas en reumatología, en neumología, en gastroenterología, son todos especialidades que se cuentan con los dedos de una mano muchas veces. Entonces, tiene que haber una referencia, es lo que tenemos y hay que cuidarlo mucho, y creo yo también que hay que ponerle más energía, y cuando digo más energía digo más dinero desde las autoridades para que esto siga así, porque en primer término es un orgullo para nosotros los uruguayos que esto sea de un hospital público, y en segundo término de allí van a salir los especialistas que van a ir a todos los centros privados del país. Claro. Entonces se juntan esas dos cosas. Ayer, doctor, cuando cerré la entrevista con usted, hice un par de llamadas para conocer cómo ha sido su gestión y conversar con gente que ha estado en la órbita del hospital, y esta palabra que usted acaba de usar me la repitieron, la palabra orgullo. Aquellos que trabajan en el hospital sienten orgullo de trabajar en el hospital Pereira Rosell. Sin duda, no solo sienten orgullo, uno siente que dan más
de sí mismos porque es el Pereira Rosell, aunque trabajen en otros centros. Y entonces eso fundamentalmente en todo el personal, en los médicos, en las enfermeras, en los anestesistas, en las subespecialidades, para nosotros es muy importante porque nosotros sabemos que, bueno, que de última instancia podemos llamarlos y no me van a reclamar el contrato para decir voy o no voy. Primero van y después reclaman, lógicamente, que tienen que reclamar. Tiene mucho para expandirse, tiene mucho para crecer el hospital y tiene mucho para crecer en eso de que es el único hospital pediátrico y en el que deberíamos poder extender la actividad que se hace para la población de ACE en el hospital pediátrico, también en cierta medida para la población no de ACE, porque la capacidad y la tecnología está allí. Entonces, eso es difícil administrativamente de extender, claro, porque a mí me cuesta mucho hacer una operación que sea de una mutualista y hacerla en el Pereira Rosell me genera mucho gasto, y cuando la mutualista paga el insumo, esa operación al hospital, eso va para rentas generales, tiene un destino que es muy difícil, o sea, me genera más gasto y poco ingreso, y eso lo tengo que, habría que arreglarlo, yo no ahora, la gente que sigue, habría que arreglarlo de manera tal de que fuera más, no sé, hay que verle la forma para que sea viable y permita que en otros hospitales se pueda disponer también del Pereira Rosell en otras situaciones de seguros médicos, lo que sea, en el hospital, y eso beneficie al paciente en última instancia, porque beneficia al Pereira, beneficia al seguro médico, a la mutualista, pero sobre todo beneficia al paciente, y eso genera eficacia de alguna manera en el trabajo. Doctor, usted hablaba recién de que obviamente el Hospital Pereira Rosell es un hospital de referencia pediátrico. Hoy entonces, ¿qué rol tiene o tuvo en su momento el Sanatorio Canzani? El Sanatorio Canzani estaba vinculado más al BPS y más a los recién nacidos y a la neonatología. Ajá. Pero eso ya desde hace mucho tiempo pasó a la órbita del Pereira Rosell. La neonatología no depende directamente del hospital pediátrico, sino que depende del hospital de la mujer, porque son las madres que van a tener sus hijos al hospital de la mujer, y allí es donde se desarrolla la neonatología, que naturalmente, obviamente, tiene que estar pegada a donde nacen los niños. Entonces el CTI neonatal y toda la parte de desarrollo neonatológico está, y que es muy bueno, ojo, es muy bueno, es de primer nivel y es con profesionales absolutamente brillantes que trabajan allí, pero es el hospital de la mujer, no es el hospital pediátrico. Doctor, como decíamos en la introducción de la entrevista, en el Hospital Pereira Rosell trabajan más de 3.000 funcionarios. ¿Cómo ha sido la evolución del funcionariado? Y me refiero básicamente a la pregunta de si es lo que el hospital necesita, o el hospital tal vez necesite un poco más de personal para poder atender toda la dimensión de su trabajo. ¿Cómo lo ve desde esa perspectiva? El hospital ha ido paulatinamente extendiendo su capacidad de atención. O sea, si yo cuando es invierno veo que tengo muchas bronquiolitis y para poder dar altas precoces para que no estén internados en el hospital, los mando a la casa a los niños pequeños respiratorios, pero con el compromiso, y que lo cumplimos, de que en 24 horas va a ir un auto del hospital con un pediatra, un fisioterapeuta y un chofer a la casa del niño a controlarlo. Eso implica que yo estoy sacando personal de alguna manera de la actividad del hospital para cubrir eso, y eso a mí me permite menos infección hospitalaria porque tengo menos niños internados y mayor tranquilidad para la familia, porque para la familia siempre es un drama tener un chiquilín y un bebito internado. Entonces, eso que yo estoy haciendo y que es viable, si no lo acompaño de aumento del número de personas trabajando, voy restringiendo la cantidad de personas que trabajan en el hospital, claro, porque yo igual siempre tengo más niños que siguen ingresando. O sea, eso que largo para afuera me lo quedo sin adentro, y entonces, si yo tuviera que decir, hoy realmente deberíamos reajustar el personal a lo que se está trabajando en este momento, y entonces naturalmente implica tener más licenciadas, tener más enfermeras, tener
quizás lo que no preciso más es médicos, porque médicos tenemos, y tenemos mucho, porque tenemos disponibilidad de otros médicos, y está toda la academia enseñando, y entonces a ellos también se les exige una actividad asistencial, no solamente lo académico, la formación, pero sí probablemente se requiera más personal. En el bloque quirúrgico pasa lo mismo. Si yo pretendo de los 6 bloques, dentro del bloque quirúrgico hay 6 salas de operaciones. Cuando yo empecé estábamos en 2 salas trabajando en forma permanente, ahora prácticamente tenemos 5 salas trabajando permanentemente. Si yo aumento la cantidad de operaciones, porque nos quedó post pandemia una lista de espera muy importante de operaciones no urgentes, pero necesarias, porque no, las operaciones, aunque no sean urgentes, hay que hacerlas. Entonces se me alarga esa lista de espera, y yo para eso implico más horario y más trabajo en las salas, preciso más personal, porque de alguna manera se va perdiendo con el paso del tiempo, va decayendo el número de personas, no siempre se reponen en forma adecuada, y entonces me voy quedando sin gente, y eso aparejado naturalmente trae los reclamos del personal, que son razonables, que queremos más gente para que está en la sala de operaciones, queremos más gente en la puerta, más gente en el piso, etcétera. O sea, hay que darle un impulso a el personal, que es lo más complicado, porque a veces yo digo, yo puedo conseguir de repente un aparato muy caro. De hecho, cuando empecé en el hospital, logré, conversando con Paco Casal, que me donara un tomógrafo y un equipo de radiología, y donó, él fue de su bolsillo y donó el equipo, una donación enorme en dinero que superaba los $400.000, pero teníamos un tomógrafo espantoso de 2 líneas, que se llaman de 2 líneas, y conseguimos uno de 64 líneas. O sea, ¿y eso lo donó Casal enteramente de su bolsillo? 100%. 100%. Llegó un momento que me dijo, doctor, no quiero el más barato de los tomógrafos, quiero el mejor para los niños del Pereira. Y fue y compró el mejor, él se hizo cargo y quedó puesto el tomógrafo y un equipo de rayos y un equipo de informática. O sea, pero yo digo, lo que es puntual en dinero, hasta se puede lograr. Yo hago una colecta, hago un trabajo y lo logro. Lo que más cuesta en el hospital es un mantenimiento del personal que siga, porque yo para ese tomógrafo después tengo que tener 24 horas, porque se trabaja 24 horas, de técnicos de radiología, de médicos radiólogos, de enfermeras, etcétera, y eso me cuesta más que conseguir puntualmente una cosa que es extremadamente cara, pero que en un momento va y se paga y se acabó el problema. Doctor, como mencionábamos, usted asumió el viernes 4 de septiembre de 2020, plena pandemia. Usted asumió en el auditorio, con distancia de seguridad en los asientos, barbijo. ¿Cómo fue instrumentar la atención en el hospital pediátrico en medio de una pandemia, donde además estábamos abandonando el momento de seguridad de esa pandemia y estábamos entrando en el peor momento de la pandemia? Bueno, ahí justamente donde que se tuvo que trabajar más es en las condiciones de la parte infectológica de seguridad del paciente. O sea, como siempre, ¿qué implica esto? Mayor control, mayor disponibilidad de equipamientos personales, mayor disponibilidad de tapabocas, túnicas descartables, control en cuanto al ingreso de pacientes. Los niños pasaron a ser, primero, a no haber visita, segundo, a tener una visita permanente, pero que tenía que estar vestida como si fuera la enfermera. En cuanto eso es necesariamente dinero, más dinero y más dinero. En su momento el fondo COVID fue un poco el que apoyó toda esa situación, y sobre todo lo que cambiamos en ese inicio fue el diagnóstico del COVID. Se empezó a hacer en forma sistemática en el Hospital Pereira Rosell, se consiguió instrumental, se consiguieron donaciones del exterior de equipamientos para diagnóstico de PCR que iban a ir a otras partes del Uruguay, pero que terminamos logrando que fueran para el Pereira Rosell, y el Pereira Rosell pasó a ser el centro de referencia donde de otros muchos lugares nos enviaban los test para hacer los test en el hospital. Tuvimos que llevar en su momento un laboratorio que trabajaba normalmente de 7, 8 de la mañana a las 20, pasó a ser un laboratorio que trabajaba 24 horas
con turnos de la mañana, de la tarde y de la noche, con 4 turnos y realización de test durante las 24 horas para tener disponibilidad rápida, inmediata de los resultados, pero que no bajara la calidad, no eran test rápidos, era test por PCR. Claro. Esa implementación en su momento fue mucho trabajo, pero nos dio mucha satisfacción. Hoy podemos decir que mantenemos ese trabajo, ya no están 24 horas, pero sí están 3 turnos de 18 horas por día, y se mantiene el diagnóstico de infecciones virales respiratorias en el hospital exclusivamente por PCR, que es la técnica top 10, es la más importante a nivel mundial, o sea que podemos comparar nuestras cifras con las de otros países porque tenemos la mejor técnica, tenemos excelentes técnicos que son muy serios en cuanto a cómo realizan el estudio, y eso ha permitido, por ejemplo, que el año pasado no, pero el 24 no, pero el 23 fuéramos el centro que disponía de mejor información de etiología de las infecciones respiratorias virales, y entonces podíamos dar información sobre cómo iba a seguir esa evolución de las infecciones, y eso, bueno, realmente también fue un orgullo para nosotros porque éramos y fuimos, y en el 24 también, la referencia de cuál es el agente infeccioso que está ocurriendo en cada momento. Otro mojón de la pandemia y que ya buscaba la salida fue el proceso de vacunación, donde también el Pereira Rosell cumplió un rol por ser, como decíamos, el hospital de referencia para los niños. ¿Qué implicó armar esa logística para poder llevar adelante el proceso de vacunación, doctor? Es bien importante lo que tú me decís, porque el Hospital Pereira Rosell siempre fue un centro de vacunación, que si tú entrabas hace 5 años al Hospital Pereira Rosell, entrabas por la calle Lord Ponsonby, a la derecha había 2 cuartitos y estaban las vacunadoras, que eran las vacunadoras del Hospital Pereira Rosell, que son licenciadas o enfermeras que han hecho un curso de vacunador. No cualquier persona es vacunadora, pero en su momento hubo necesidad de extenderlo y pasó a ser un centro de referencia. Tan es así que a mí había un problema que me generaba ruido, que me molestaba, y era que estando en la sala de espera, en el enorme hall que hay por Lord Ponsonby, al mismo tiempo estaba la gente que se iba a vacunar, que venían en cantidades, porque no eran 2 personas, serían muchas personas, junto con personas que estaban esperando para ir al laboratorio, hacerse exámenes, o para ir a la farmacia, o para recibir sus medicamentos de la farmacia. Claro. Y eso infectológicamente era un problema, porque estábamos juntando gente totalmente sana, que es la que se va a vacunar, con gente que venía al laboratorio porque se hizo estudio, y no se hizo estudio porque estuviera muy sano, se hizo estudio porque por algo se hacía estudio, o iba a buscar remedio porque estaba enfermo. O sea, entonces logramos en su momento que el vacunatorio fuera fuera del hospital, dentro del ámbito hospitalario, pero entrando por Lord Ponsonby en un lugar diferente, y hoy es el lugar de referencia del Ministerio de Salud Pública cuando vienen autoridades de la OEA, de la ONU, de la OPS, para ver un centro de vacunatorios modelo. Se hizo un local exclusivamente para hacer vacunatorio, o sea, no era un cuartito que vamos y damos las vacunas. Tenemos las heladeras que nos ofrecen de la lucha antituberculosa, que es el regulador de vacunas. Claro. En el Uruguay, pero tenemos personal y tenemos toda una disposición para que no haya errores, para evitar lo más posible los errores, porque errores humanos puede haber siempre, pero corredores distintos para de diferentes vacunas, y hoy tenemos un centro que es realmente modelo, y en su momento yo puedo decir que cuando se picó el tema de la vacunación, realmente vacunábamos hasta las 8 de la noche. Yo recuerdo haber tenido que ir en algún momento a trabajar como administrativo para recibir a las personas, entrar los datos en la computadora y que se vacunaran, porque no se daba abasto en la cantidad de vacunación que se administró. Y vaya si fue importante, porque realmente si hay un quiebre en la evolución de las muertes por pandemia, ha sido la implementación de la vacuna, en particular de la vacuna Uruguay, la que se dio predominantemente en Uruguay, que fue la de Pfizer, la de ARN viral, y realmente podemos decir que fue, no te voy a decir un éxito, porque no me gusta usar la palabra éxito, pero cambió totalmente la evolución de la pandemia, y el Pereira Rosell fue muy fuerte porque fue uno de los centros principales de vacunación. Vuelvo a decir,
toda la parte administrativa, porque no es dar una vacuna, es registrar el número, registrar la cédula a pacientes, a personas extranjeras que venían de Argentina, de otros países, aceptar, lograr informatizar toda esa información, meterla, dar la vacuna, con todos los controles que implicaba que cada frasquito, cuántas vacunas se podían dar por cada frasquito, cuánto podía faltar, cuánto podía sobrar, y todo lo que implicaba que gente quería vacunarse antes, con la desesperación que implicaba esa vacuna, que por suerte nunca tuvimos problemas, realmente fue mucho trabajo, pero creo que se trabajó muy bien en ese momento. Estamos a 2 días nada más de que se cumplan 5 años, además de la irrupción de la pandemia en Uruguay. Doctor, y de esa misma perspectiva, teniendo en cuenta esa logística que hubo que montar, el trabajo denodado de vacunadoras hasta de los administrativos para ingresar los nombres, ¿qué significó aquella mañana en la que, a través de un proceso muy particular, y dejémosla por ahí, se llevó adelante la prohibición de la vacunación a medida tomada por un juez? ¿Qué impacto tuvo para esa dinámica que se había generado en el hospital? Fue, la verdad, lamentable, vergonzoso, que un juez que, pobrecito, en el mejor de los casos, no tenía la más remota idea de lo que hacía. Había un problema allí de querer ser famoso en poco tiempo, y entonces había que hacer cosas fuertes, había que tomar medidas fuertes. Por suerte duró poco. El hospital y la gente que hemos participado y que vimos las respuestas de lo que fue la vacuna no generó grandes problemas. Se sabía que iba a durar poco tiempo, duró poco tiempo, por suerte. Tomó fuerza en la razón y no las medidas que se tomaron, que realmente eran inconcebibles. Hoy, cuando vemos en Estados Unidos que viene a ser el ministro de Salud, de un apellido muy noble como es Kennedy, promueve que se utilice aceite de bacalao para el tratamiento del sarampión, realmente nos da mucha pena, porque evidentemente a veces el razonamiento científico se pierde y realmente entramos en zonas de riesgo, ¿no? Doctor, usted mencionaba ayer en una entrevista con los colegas de Canal 10 las más de 10 fundaciones de la sociedad civil que trabajan en el entorno del Hospital Pereira Rosell. Recuerdo, porque me ha tocado cubrirlo para algún trabajo en televisión, la Fundación Corazoncitos, la Fundación Canguro, que hacen un trabajo espléndido, esa gente que da tiempo de sí para ir a abrazar, a contener emocionalmente a chicos que por distintas razones no tienen a sus seres queridos o a su madre cerca, y que además por las condiciones de su nacimiento también a veces hay condiciones sanitarias muy complejas, con periodos de abstinencia, incluso es muy complejo toda esa parte. ¿Cómo se administra todo eso en ese universo allí del hospital, doctor? Realmente es un tema. Yo creo que son al menos 14 las fundaciones, y todas tienen sus principios, todas tienen su forma de trabajar. La Fundación Corazoncitos no actúa directamente en el hospital pediátrico, actúa predominantemente en el Hospital de la Mujer, porque justamente se hace cargo de los recién nacidos que en algunas situaciones son abandonados o son transitoriamente abandonados, y realmente es un amor, es un placer ver cómo esas personas, esas mujeres en general, apoyan a esos niños, abrazan a esos niños, les dan contención emocional, porque los recién nacidos no son asépticos a recibir apoyo emocional, lo precisan, el contacto piel con piel, el que les hablen, el que los miren. Solamente que alguien te mire ya es algo muy importante para el sistema nervioso de ese niño y para el desarrollo ulterior de ese niño. Eso es impresionante. En el hospital pediátrico propiamente, la Fundación Casa Ronald McDonald, que tiene un edificio donde la familia de los pacientes internados en el cuidados intensivos pueden dormir, pueden comer, pueden estar en un espacio y pueden tener gente en un espacio hermoso, además un lugar amable, con gente amable, es fundamental. Y después no te puedo decir todas las fundaciones, pero claro,
las fundaciones Amigos para que dan apoyo a los niños que están en las salas de espera, que le dan dibujos, que les dan cosas para hacer, y que apoyan a los niños en muchos sentidos, pero en la Fundación Corazoncitos, el apoyo para lograr los diagnósticos de cardiopatías congénitas hasta en el lugar más recóndito del Uruguay para que vengan a Montevideo y se diagnostiquen rápidamente y no haya una muerte súbita en el interior por una cardiopatía que pasó desapercibida y que la gente ya lo considera como, bueno, pasó y no se averigua más. La fundación vinculada a el aprendizaje de los niños, hay 2 lugares donde se aprende, donde los niños permanecen, los niños mayorcitos, ¿no? A niños y adolescentes jóvenes, pequeños, digamos, permanecen conectados con sus escuelas y con su actividad escolar, que es algo fundamental para el chiquilín. El chiquilín que está internado es una situación dramática y lo único que le interesa es mantener su nexo con la actividad educativa que tiene. Y entonces hay una fundación que se encarga de eso y que apoya eso, la Fundación Humaniza Josefina, y hay una escuela de trabajo también para niños que tienen algunas ciertas dificultades con toda la cátedra de psiquiatría pediátrica, que están desde hace muchísimos años apoyando la escolarización, el mantenimiento de la escolaridad de esos niños, y todo lo que implica en los apoyos en la Fundación Niños Sin Dolor, el apoyo que implica es una fundación que anualmente genera recursos y que anualmente compra equipamiento para el bloque quirúrgico, para la asistencia de los niños que están en el bloque quirúrgico, que son, vuelvo a decir, son difíciles para nosotros desde la dirección del hospital lograr económicamente esos insumos, lograrlos cuesta mucho, sin embargo esto se consigue. Después lo que sí necesitamos es personal que logre mantener ese tipo de cosas. Yo igual pienso, en definitiva, lo lógico sería, no tiene por qué haber fundaciones, porque debería formar parte del presupuesto, pero la realidad me dice no va a poder ser. Entonces, si uno analiza la historia del Hospital Pereira Rosell desde su existencia misma, no empieza que se compre un terreno para hacer el hospital, empieza con una donación de los terrenos de la familia Pereira y Rosell, y a partir de allí se va formando se va formando el hospital pediátrico primero, el hospital de la mujer después. O sea, la historia misma en el Uruguay de nuestro Hospital Pereira Rosell es en base a fundaciones, en base a grandes donaciones. Yo cuando era chico me acuerdo todos los problemas que hubo con la rifa del Pereira Rosell para lograr el edificio de 7 pisos que se hizo posteriormente, que no es inicial, lógicamente. El Beizo, el sector Beizo es el original de la parte pediátrica y después se hizo el edificio de 7 pisos, ¿no? Uh-huh. El Beizo es la parte que está por Boulevard Artigas y directamente hacia Boulevard Artigas. Sí, entonces, sí. La historia del hospital es así. No podemos ir para atrás. Insisto, debería ser más directamente vinculado a que el Estado pusiera, pero si el Estado no puede poner porque tiene también porque los recursos son siempre finitos y tiene muchas otras necesidades también, yo al Estado le pediría más, manténgame buena cantidad de personal, mejorar las condiciones, que el personal del hospital económicamente cobre igual o más que el hospital, que el personal de los privados, porque la tarea, cuando la población que se asiste es muy carenciada, siempre es más exigente para el personal de salud, tanto médicos como enfermeras, como licenciadas, como auxiliares de servicio o como administrativos. Entonces, buen recurso económico en los salarios, y si se precisa el apoyo se ha logrado. Estamos logrando apoyos de muchas entidades y de muchas fundaciones que realmente nos apoyan. Le agradecemos. Se está creando nuevas entidades para neuropediatría, hay muchas fundaciones. Vuelvo a decir, no me voy a cortar ahora. El hospital tiene mucha gente que trabaja por el bien de los niños, y entonces hay que aprovechar eso y bueno, y redondearlo con lo que tiene que dar el Estado, que tiene que ser importante también. Doctor, ayer preparando la entrevista encontré una nota del 13 de octubre de 2023 en La Diaria,
bajo el título Hospital Pereira Rosell judicializó el caso de una bebé por sospecha de maltrato. Ingresó al centro con una fractura y con quemaduras. No quiero detenerme en este caso en particular, sino verlo más amplio, digamos. ¿Cómo trabaja el Hospital Pereira Rosell y cómo reacciona ante información o ante procedimientos como este, donde se advierte que los niños que van allí a tratarse sufren estos malos tratos y violencia por parte de sus padres? Sí, es una buena pregunta. Hay dos especialidades que implican estar siempre muy atentos a la violencia o a las agresiones que reciben los niños, o al maltrato o al abuso que reciben los niños. Uno son los maestros y otros son los pediatras. Los maestros, porque el niño abusado va a la escuela, y el niño abusado, si lo abusaron en su casa, en donde vive, no puede comentar ese tema, y a la larga surge en las escuelas. Y yo tengo una hija maestra y su esposo también es maestro, y lo conozco y lo entiendo, y es lógico hacer, y ocurre sistemáticamente. Y otros son los pediatras. Los pediatras estamos acostumbrados a buscar, cuando un niño aparece con alguna lesión, a buscar si eso puede o no ser producto de un maltrato, porque es donde lo vemos. Entonces, cuando vemos un golpe, no todo golpe quiere decir que le pegaron a un niño, pero hay formas y formas de golpes, y hay relatos y relatos de golpes que nos hacen rápidamente entender que esto puede ser manifestación de un abuso o maltrato o lo que fuera, que puede ser en su casa, que puede ser fuera de su casa, independientemente de todo lo psiquiátrico o psicológico o que ocurre, porque ocurre el maltrato físico, pero es también lamentable el maltrato no físico, el emocional, digamos, emocional y psicológico. El maltratar emocionalmente a un chiquilín hace que después esos chiquilines tengan intentos de autoeliminación, y vos digas, qué horrible, ¿por qué? Si parecía que estaba todo tan correcto en la casa. Pues el maltrato emocional, el comportamiento de los padres o de las personas que cuidan a esos niños, también puede ser maltrato y no haber un solo golpe, ¿no? Ahora, el hospital tiene un sistema, un servicio, un área que es violencia, y entonces todo lo que sea sospechoso de violencia, de que haya maltrato, entra en contacto directamente con lo que llamamos el equipo de violencia, y ese equipo de violencia ve la parte física y ve la parte emocional, y se hace un informe y se judicializa cuando se constata que realmente puede haber un daño. En general, empezás a rascar un poco y empieza a surgir antecedentes. Claro. Hay un equipo de visitadoras médicas de visitadoras sociales, de asistentes sociales en el hospital, que son brillantes, que tienen mucha experiencia, que tienen mucho conocimiento y que detectan rápidamente las cosas, pero además cuando ven a una persona, enseguida por su experiencia ya saben de qué barrio viene, ya saben qué tuvo antes, se acuerdan de que hace 3 años ya esa madre con otro niño tuvo un problema, así que ojo, esa madre tiene un niño en el INAU, así que ojo con porque si vino con un golpe no es lo mismo que... o sea, hay todo un movimiento. Se trata de detectar lo más rápido posible. Es siempre un riesgo, porque también es un riesgo, y a veces nos equivocamos por exceso, porque vemos una lastimadura y pensamos que fue un maltrato y fue realmente una caída, y entonces, pero eso se maneja con experiencia, y vuelvo a decir, con un equipo de servicio social en el Pereira Rosell que es absolutamente brillante y es imprescindible, y siempre es insuficiente también. Doctor, acercándonos ya al final de la entrevista, también en el último tiempo ha tomado una mayor dimensión la incidencia de la participación involuntaria, la mayoría de las veces, de los niños en la guerra narco, digamos, donde muchas veces quedan en el medio del fuego cruzado o, increíblemente, son blanco de algunas bandas, no solamente para hacerle un daño, sino además para transmitir una especie de mensaje, digamos. En el último caso, o uno de los últimos casos, fue esta niña donde recibió una cantidad impresionante de impactos de bala, y allí el hospital tuvo que reaccionar hasta recombinando sus posiciones, digamos, porque hubo que hasta ensayar un bloque quirúrgico donde no estaba, para poder darle atención inmediata
a esa menor. Primero le quiero consultar por ese caso, doctor, y después sí trasladarnos ya a la incidencia mayor que ha tenido este tema en los últimos años. Cuéntenos de este episodio. Sí, este fue un episodio bien dramático porque no es común que un niño reciba 15, de 2 años reciba 15 balazos por lo menos, no sé muy bien cuántos, si son 15, 14, me da lo mismo porque con uno solo se puede morir. Sin embargo, esta niña recibió muchos balazos, su papá murió prácticamente en forma inmediata y la niña estaba en brazos del padre. La niña llegó en condiciones muy dantescas, en condiciones de vida extremadamente riesgosas, y hubo que intervenirlo más de una oportunidad. Se operó enseguida que ingresó, se tomografió, se operó, pero a las 24 horas se descompensó y hubo que tomar medidas muy drásticas, y un equipo de cirujanos la operó en el corredor, creo yo, en una habitación de la sala del CTI, sin poder trasladar por la situación dantesca que tenía de inestabilidad hemodinámica. Y bueno, y la verdad que se salvó esa niña allá hace más de 20 días que se fue del hospital. Está bien, sin duda ha quedado con secuelas, y yo siempre comento, en pocos lugares en el Uruguay una niña puede ser intervenida en el bloque, ni siquiera en el bloque quirúrgico, o sea, bajar al anestesista, bajar a los cirujanos, tener los especialistas en cirugía vascular, los especialistas en cirugía urológica porque había lesión renal, en cirugía general, y todos al mismo tiempo trabajar en una habitación o en un corredor, no me acuerdo bien dónde fue, pero no se pudo subir al bloque quirúrgico, y sin embargo la niña se recuperó. Y eso es también porque, bueno, hay mucho de camiseta del Perea Rosell en todo el equipo de los cirujanos y el equipo de los anestesistas y las enfermeras licenciadas y asistentes de las operaciones, ¿no? Las instrumentistas y todo ese tipo, todo el personal que trabajó en conjunto para que esta niña sobreviviera, y realmente podemos decir que sí, que fue un milagro casi, pero un milagro porque los médicos trabajaron muy bien. Ahora, ni que hablar que lo principal y lo que está en el centro es la salud de esta niña, que finalmente se salva. Después de, en un cuerpito tan chico, recibir 14 balazos, la verdad que uno no sabe bien cómo son las cosas. Pero imagino también, doctor, que tiene que haber una contención emocional para esos médicos o esos instrumentistas, anestesistas y demás, que en un momento tienen que resolver cómo instrumentar este milagro que usted señala de salvar a esta niña en estas circunstancias. Bueno, por eso es casi como una cirugía en un hospital en un hospital de guerra, ¿no? Porque hay que salir, hay que saber que ese niño, si no, moría inmediatamente. Entonces hay que hacer lo que sea necesario para salvar a ese niño. El problema mayor que implica es que también son situaciones que son no nuevas, porque niños baleados en el hospital siempre hubo. Quizás es más frecuente ahora y quizás es una dimensión diferente, porque lo que implicaba al hospital también es tener niños baleados, más de un niño baleado al mismo tiempo en el hospital. Eso es un problema, sobre todo si los grupos familiares entre ellos se conocen o claro, compiten o son adversarios en sus barrios, y eso es un problema. Nosotros no nos importa, entre comillas, que sea de un lado, que sea del otro. A nosotros solo nos preocupa que el niño mejore y dar el alta lo más rápidamente posible al niño, y que el juez decida a dónde va de alta, porque eso no es una decisión nuestra. Como son situaciones de violencia extrema, son siempre casos judicializados, y esos casos judicializados, el alta definitiva o el sitio del alta va a depender del juez. Para nosotros tratamos de salir absolutamente de si era el bueno, era el malo o era nadie. Claro. Si es malo si es malo aquel, a mí no me importa. Para mí un niño es un niño, y todo niño debe hacerse todo lo posible para que viva, y después el juez decidirá dónde va, y después con la vida se decidirá si era bueno, regular o malo. No es nuestro problema. Nuestro problema, por eso yo he tratado de quitarle prioridad a que se hable de el Perea Rosell como el lugar donde se reciben los niños baleados, como si nosotros fuéramos el hospital de campaña en una guerra.
no lo somos. Nosotros evaluamos las heridas desde el aspecto médico y no de ningún otro aspecto. Tratamos de resolverlo y tratamos de no intervenir ni formar parte, no somos de ningún cuadro en ese sentido. Uh-huh. Doctor, la última pregunta para cerrar la nota. Teniendo en cuenta que estos 54 meses de gestión al frente del Hospital Pereira Rosell lo encontró en el medio de una pandemia y teniendo que resolver ese asunto, como decíamos también, con el medio de un proceso de vacunación que en todo el país es motivo de orgullo, pero en particular para el Pereira Rosell es motivo de distinción regional por la forma en la que el instrumentó y lo llevó a la práctica, teniendo en cuenta estas vicisitudes que le tocan vivir, le ha tocado vivir, todo el tejido que hay en torno al hospital, ¿qué es lo que siente a dejar la dirección del Hospital Pereira Rosell? Ser director del Hospital Pereira Rosell, uno sabe que es un puesto transitorio, ¿no? Uno sabe que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, porque no depende solamente de mí. Yo tengo conciencia plena de que a mí fui propuesto por la doctora Victoria Lafluf, que en ese momento era la directora general del hospital, de lo que se llama el hospital, la parte más administrativa, que es el 7º piso, y fui nombrado por Leonardo Cipriani, el doctor Cipriani, que era el presidente de ACE, y a partir de que hay cambio en las autoridades, yo entiendo como lógico y como natural que estos cargos, el presidente de ACE debe contar con un director de hospital que sea de su entera confianza y que con lo cual se pueda manejar habitualmente. No me parece anormal, me parece lógico que yo, cuando al principio vi que se empezaban a manejar las posibilidades de quiénes iban a asumir en la dirección del hospital, primero prefiero retirarme porque entiendo que es lógico que la dirección de ACE decida quién va a ser el director del hospital pediátrico y me pareció lo más lógico. Yo me voy muy contento en el sentido de que muchas de las cosas que yo criticaba antes de ser director de hospital, porque yo hace más de 30 años que estoy en ese hospital, pues traté de arreglar lo más posible. Lo que no pude arreglar es por mi incapacidad. No fui yo el que arregló las cosas, fue un equipo en la dirección pediátrica que hay mucha gente, o sea, yo soy la cabeza que sale en la prensa, la cara que sale en la prensa, pero las cosas que se han hecho no se han hecho por mí, se han hecho porque lo hemos hablado, lo hemos discutido y lo hemos trabajado en conjunto con la doctora Virginia Longo, que es la subdirectora, y con los directores adjuntos que han estado permanentemente trabajando conmigo y un equipo de administrativos, etcétera, que están trabajando permanentemente. O sea, vuelvo a decir, no me la creo yo que esto lo hice yo, esto lo hice yo en un conjunto y con un conjunto de personas que son los que lograron que las cosas se pudieran cumplir y se pudieran hacer. Me voy conforme en ese sentido. Me quedaron 10 millones de cosas para hacer. Es imposible, o sea, el hospital siempre hay más demanda de cosas para arreglar, porque arreglás una y se desarreglaron 5 y no hay vuelta que darle. Cada una es un orgullo porque la arreglaste, pero quedaron 5 para empezar a arreglarlas otra vez y así sucesivamente, porque también los tiempos del Estado son a veces lentos, son difíciles. Yo me voy conforme, creo que es lógico que yo me vaya, o sea, me retiro del hospital y me jubilo del hospital. Yo no me jubilo de otras actividades porque voy a seguir trabajando. Ajá. Sigo trabajando, de hecho, en todos los otros lugares que yo trabajo, pero sí me parece que es lógico que, bueno, que vuelva nueva gente. Uno sabe que el escritorio de dirección de un hospital es por un tiempito. Y yo me siento orgulloso de que no recuerdo cuántos directores permanecieron 4 años y medio, casi 5 años en la dirección del hospital, porque en general, como director de infecto contagioso, como encargado de infecto contagioso, he visto pasar innumerables directores que estaban 1 año, 2 años y después desaparecían. En mi caso, fueron 4 años y medio, me siento muy conforme por eso, me siento muy conforme porque sentí el apoyo del equipo médico, de la enfermería, de las licenciadas, de todo el hospital. Tuve mis encontronazos absolutamente con todos, porque me crucé con los cirujanos, con los médicos, con los especialistas, me crucé con todos. Sin embargo, ayer cuando me voy estaban todos para saludarme y realmente me sentí muy orgulloso en ese sentido, pero me parece que las cosas tienen que,
menos drama, tienen que cambiar las personas y las actividades tienen que seguir. El hospital va a seguir, nadie es imprescindible. Si algo me queda claro que en esta vida nadie es imprescindible, la Tierra va a seguir girando y el hospital va a seguir mejorando también porque queda gente en la dirección del hospital de muy alta capacidad. Así que me voy tranquilo, me voy contento. Doctor Álvaro Galeana, saliente director pediátrico del Hospital Pereira Rosell, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchísimas gracias para ti, un gusto realmente y bien interesante todo lo que hemos hablado y lo que me has recordado de toda esta gestión que ya me estaba olvidando también. Muchísimas gracias para ustedes y para la audiencia.